Hola, buenos días. Mi nombre es Gerardo Sánchez Gutiérrez, alumno de la UAM Estado de México, Centro Universitario Valle de Chalco. Mi tema que me tocó exponer es sobre rectas paralelas 3.4. ¿Qué son las rectas paralelas? Como nos indica que aquí son aquellas líneas que mantienen una cierta línea de distancia entre sí, a pesar de su trayectoria hasta el infinito, que nunca se cuentan o se toca en ningún punto. Como por ejemplo, vemos estas dos líneas son rectas, o sea, son paralelas y están en una cierta distancia y que nunca se tocan en ningún punto. ¿Qué es el vértice? Pues ese es el punto donde se unen dos segmentos de una recta para formar un ángulo, como nos indica la imagen, que los lados pues son los lados, en el punto es el vértice y el ángulo es ese que indica la flecha, que se que están entre lado por lado, y así se forma un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Pues es un espacio que existe entre dos segmentos recto, ya que los ángulos se miden en grados, ya que existen ángulos de como muy pequeña abertura o otros ángulos con una gran apertura, como nos indica en la imagen. Esta curva azul es un ángulo, ya ya que ya no importa si es muy pequeña o es una apertura muy grande. Ángulos correspondientes, pues son aquellos que están al lado contrario respecto al vértice y además miden lo mismo. Como por ejemplo, esta curva rojo, rojo y el azul con el azul. O sea, están del lado contrario tanto como de izquierda y derecha. Eso se conoce como ángulos opuestos por el vértice y además mide lo mismo. Correspondientes, que son aquellos que están en el mismo lado de secante y además miden lo mismo. Por ejemplo, el 1 con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. Ángulos externos, pues son estos son alternados que están de cada lado del secante y además están inferior de líneas paralelas. Como podemos observar en la imagen, este ángulo son externos. Y en este caso que está aquí abajo también es un externo. O sea, quiere decir que por al inferior. Los externos igual están externados a un lado desencanta y además están al inferior de las líneas paralelas. Recta secante, pues es una recta que corta una curva entre dos puntos, ya que la recta adquiere el nombre de la recta secante, dado dos puntos de intersección A y B, para calcular la ecuación de la recta secante. En pocas palabras, la recta secante es esta línea roja que se ve entre el punto E y F. Eso se conoce como recta secante, ya que la diapositiva indica que es una recta que corta a una curva entre dos puntos. Por este caso, el A y B es una recta paralela y el CD es una recta paralela. Y, y les voy a dar un ejemplo cómo resolver un ejercicio. Eh, Tengo un ángulo de 150 grados y quiero calcular el ángulo faltante. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que restar 180. ¿Por qué 180? Porque todos los ángulos es un ángulo llano, ya que conocemos que el ángulo llano son ángulos que miden 180 grados. Y entonces lo que hice fue restar 180 menos 150 y el resto da 130, como nos indica el ejemplo. O sea, el ángulo
medía 150 y el ángulo verde era el ángulo faltante. Y entonces para que hay 180, tengo que restar 180 menos 150. Y lo que me da el resultado es la respuesta correcta del ángulo faltante, ya que ambos ángulos tienen que dar 180 tanto arriba como de abajo. Y pues bueno, eso sería todo por el tema de hoy. Espero que les haya servido y aquí les voy a dejar unos ejercicios de práctica y ojalá les sirva mucho. Eso es todo por el día de hoy y muchas gracias.